Uno de los descubrimientos más enigmáticos en la historia es el de una misteriosa tablilla que fue encontrada en una expedición británica. Entre cientos de tablillas, el contenido de esta en particular sacudiría con emoción todo el mundo cristiano, cuando de ella se tradujeron las misteriosas palabras: envié un cuervo y salió, el cuervo fue y los cadáveres sobre las aguas vio, y los comió, nadó y vagó a lo lejos, y no volvió. En esta aventura acompañaremos a un viajero en su travesía, soñando con gigantes y con tesoros escondidos, enjaulado a un futuro que no quería, forjándose una historia llena de coraje, misterio y desafíos que lo llevarán a perseguir una leyenda oculta en medio de una montaña olvidada. Esta es la historia de Henry Layard. La aventura comienza con la familia Layard. La familia Layard viajaba mucho, la verdad, y el joven Henry, que nació en uno de esos viajes, aprendió de cada uno de ellos y se fascinó de una manera extraordinaria por el arte y la literatura. Sus padres no lo pusieron en alguna escuela para aprender matemáticas u otras ciencias, pero Henry amaba el arte sin lugar a dudas. Debido a la salud de su padre, terminaron mudándose con un tío de él, quien a su vez era abogado. Quizás para complacerlo, Henry acaba estudiando leyes, pero él no estaba hecho para estar sentado en una oficina. Él detestaba muchísimo esa idea. Al terminar sus estudios universitarios y obtener el título en Derecho, un tío de Henry le sugiere ir a trabajar como abogado en la India. Pero antes de someterse a ese oscuro futuro, él toma la decisión de hacer posibles sus sueños. Con un compañero, entonces planean tener una última gran aventura. Su destino final es la India, pero en vez de irse por mar, que es lo más lógico, se van a ir por tierra, van a dejar Inglaterra y todo el mundo que conocen para sumergirse por la tierra en el oriente. Los dos jóvenes han planeado una ruta terrestre larga y peligrosa que, atravesando Asia, los va a llevar hasta su destino final. Sin embargo, deberán atravesar regiones en las que un europeo difícilmente va a poder pasar desapercibido y donde llamar la atención de las tribus locales puede ser más que arriesgado. Pero semejantes peligros no amedrentaron a los dos jóvenes viajeros. Se prepararon reuniendo una serie de aparatos de medición, entre los que se incluían termómetros, barómetros y sextantes, mapas, para fijar en planos los lugares por los que tendrían que pasar en la increíble ruta que se habían propuesto realizar. Y adivina qué, Layard mismo nos describe sus emociones. Nos sentíamos cómodos, juntos recorriendo los anchos espacios, disfrutando de los fuertes vientos y los rayos del sol y compartiendo las esperanzas de aquello por lo que luchamos. El viajero inglés, que abandonó las comodidades de su patria, se lanza ahora a lugares inhóspitos por el simple afán de conocimiento y aventura. Layard también nos describe el inicio del viaje que cambiaría su vida. En el año de 1839 viajé por Asia Menor y por Siria. Me acompañaba un hombre que tenía tantas ganas de aprender como yo. Ambos despreciábamos todo peligro, cabalgábamos solos, sin más protección que nuestras armas. La mochila atada a la silla de montar era todo nuestro equipaje. El 18 de marzo de 1940 abandoné Alepo. El 10 de abril llegamos a Mosul. Durante nuestra estancia en esa ciudad visitamos con frecuencia las grandes montañas situadas en la orilla oriental del río. Un profundo misterio flota sobre Asiria, Babilonia y Caldea. Con esos nombres están vinculadas grandes naciones y ciudades, pero hoy quedan imponentes ruinas en medio del desierto que desafían por su desolación y falta de forma definida la descripción del viajero. Layard
decide quedarse en la zona un tiempo para poder recorrerla, visitar Palestina, Jerusalén y otros lugares de la región. Estos territorios, en ese momento, la verdad es que estaban completamente llenos de peligros. En varias ocasiones, este intrépido viajero fue asaltado, hecho prisionero por bandidos, y muchas veces, aunque no me lo creas, tuvo que escaparse de ellos a tiros, completamente con mucha dificultad, usando las pistolas que llevaba para lograr huir de ellos. Cuando se dirigía a Damasco, llegó quedando solamente con sus pantalones y la camisa que llevaba, pues hasta las botas le habían robado. Pero pese a todos los peligros y problemas, miraba con ojos de asombro la aventura que esperaba en aquella región. Cierta ocasión, estaba cabalgando a 30 kilómetros de la ciudad de Mosul, al sur, y ante sus ojos se alzó un misterioso montículo, una montaña, una colina que los lugareños llamaban Nimrod, en honor al legendario cazador que aparece registrado en el Antiguo Testamento. Mientras se ponía el sol, cuenta Layard, vi por primera vez la cima cónica de Nimrod, alzándose frente al cielo claro del atardecer. Yo estaba no muy lejos, al otro lado del río, y la impresión que me produjo es de las que no se olvidan jamás. Tras esta distante visión de Nimrod, mi pensamiento volvía constantemente sobre la idea de explorar esas grandes ruinas. Layard siguió su camino hacia la India, pero mientras estaba en Persia, no pudo resistirse más a la idea de volver y enterrar la pala en la misteriosa colina del legendario cazador Nimrod. Así que Layard regresa a Estambul, a Constantinopla, con la idea de conseguir fondos para poder financiar de alguna manera su expedición. Es de notar que Layard en ese momento no tiene ni un solo chelín, ni un solo centavo, no tiene nada de dinero y no tiene la menor forma de poder financiar todo para poder regresar a esa colina y desenterrar los misterios que aguardaban en la colina de Nimrod. Por eso, se presentó ante el embajador británico ante el Imperio Otomano. De esa manera esperaba poder conseguir trabajo y conseguir el suficiente dinero para financiar la excavación. El embajador británico ante el sultán turco otomano era un hombre llamado Sir Stratford Canning. Canning, a su vez, tenía una misión importante desde su posición. Él debía de tratar de obtener cualquier ventaja para Inglaterra en la corte del Imperio Turco. El Imperio Turco ya en ese momento estaba en su fin prácticamente. Por eso Gran Bretaña y Francia buscaban la manera de quedarse con los territorios que tenía. Y lo habían hecho implantando una asombrosa red de espías que recorría los Balcanes, Palestina, Egipto, Arabia, Irak, Persia, para instigar a las poblaciones locales para rebelarse contra los turcos y de esa manera poder quedarse con esos territorios respectivamente. Canning quería que Henry Layard se uniera a esa red de espionaje, porque Layard, en poco más de 2 años ya había aprendido un poco de árabe, había conocido las costumbres de las personas de la región, y así podría Canning enviar a Layard bajo la apariencia de misiones culturales, diciendo que era algún experto en arte, un experto en esas clases de cultura, cuando en realidad iba a realizar labores de espionaje. En 1841, Layard entra al servicio de la corona británica como un espía encubierto, supuestamente como empleado de la embajada, experto en temas culturales y artísticos. Y 3 años más tarde, Henry Layard por fin logra convencer a Canning de que le financie una pequeña cuadrilla de obreros para excavar por fin la colina de Nimrod. Su sueño se ha cumplido. Sin embargo, Canning le encarga a Layard que estando en Nimrod
debe tomar contacto con las autoridades locales y enviarles informes cada cierto tiempo de la situación en la población, de la existencia de revueltas, de la economía en la zona norte de Irak, etc. En 1845, por fin cumplió su sueño de investigar en la misteriosa colina de Nimrod. Lo primero que hizo fue contactar con un caballero que sería de muchísima ayuda, un hombre llamado Hormuzd Rassam. No tenía ni 20 años este joven, el cual era de una comunidad llamada los cristianos nestorianos. Hormuzd, como hablaba inglés, servía de intermediario para hablar con los pobladores locales de la región. Él ayudó a contratar a una cuadrilla de cristianos nestorianos que por su estatus no podían conseguir mucho trabajo de ninguna manera y vivían en una situación muy precaria. En Mesopotamia no hay abundancia de piedra. Lo que hacían las civilizaciones antiguas para poder construir ciudades es que ellos fabricaban ladrillos de arcilla de la orilla del Tigris y del Éufrates, secados al sol, los cuales son baratos y fáciles de fabricar, pero son muy débiles con el paso del tiempo y sobre todo con la lluvia y desbordamientos del Tigris y del Éufrates. La mayoría de los restos arqueológicos en Mesopotamia tienen la forma de lo que los árabes conocen como tigls. Eso exactamente era Nimrod, una montaña de escombros hecha de ladrillos que con el paso del tiempo se descompuso y se cubrió de hierba. Layard nos describe más perfectamente lo que era. Una gigantesca masa informe ahora cubierta de hierba que no presenta en ningún sitio huellas humanas. El viajero no es capaz de señalar comparativamente una forma que dé idea de estos montones de piedra y tierra que tienen ante sus ojos. Visiones de palacios subterráneos, de monstruos gigantescos, de figuras esculpidas y de interminables inscripciones flotaban ante mí, cuenta Layard. Así, con la ayuda de Rassam y los cristianos nestorianos, Layard comenzó a excavar Nimrod. Layard comienza a excavar en la parte más alta, pues pensaba que probablemente ahí se encontrarían los palacios y los templos en ese lugar. Y ahí mismo, inmediatamente, clava la piqueta. Comenzaron a salir inmediatamente luego de eso relieves de alabastro que reflejaban escenas de conquista, jinetes asirios montando a caballo con extraordinarios sombreros y pobladas barbas. Pero la voz se corrió rápidamente, la voz de que Layard había sacado increíbles hallazgos en la colina de Nimrod. Y la noticia, evidentemente, llegó al gobernador turco llamado Mohamed Kiritli Oglu. Layard describe a este hombre de una manera sumamente amistosa y llena de afecto. Un hombre tuerto de un ojo, que le faltaba una oreja, picado de viruelas, feo como el demonio, que estaba horriblemente gordo y que expulsaba un hedor horroroso. Layard nos dice que Oglu era un tipo absolutamente terrible, que había llegado a la región devastada por la guerra. De hecho, toda la zona de Mosul estaba sumida en la devastación provocada por la guerra, y como no conseguía muchos impuestos, empezó a inventarse nuevos impuestos de una manera muy creativa. Por ejemplo, debían pagarle por el desgaste que sufrían sus dientes por la espantosa comida que le ponían en la mesa. Cuando veía que sus impuestos generaban demasiado descontento, se marchaba un tiempo y mandaba mensajeros a decir a la población que había muerto en el camino. Los mensajeros también debían anotar quiénes en la población y entre sus funcionarios se alegraban más por la noticia. Días después, Oglu regresaba y los mandaba a matar inmediatamente. Cuando Oglu se enteró de que Layard estaba sacando importantes descubrimientos en su región, decidió que él también debía sacar su porción de dinero. Lo mandó a llamar y aparentemente hubo una especie de negociación. Layard trató desesperadamente de comprarlo y negociar, pero tenía muy poco dinero, pues a duras penas tenía para poder pagar la cuadrilla de obreros. Entonces Oglu le dice que en ese caso va a tener que suspender inmediatamente las excavaciones. Layard le pregunta que por qué, que él tiene permiso,
y Oglu le dice que cómo es posible que no se ha dado cuenta que esa colina donde él está excavando es en realidad un cementerio musulmán. Layard se queda completamente frío, pues él ha estudiado cada parte de esa colina, la ha recorrido y no ha visto en ningún sitio absolutamente ningún resto de alguna lápida musulmana. Sin embargo, cuando regresa a la colina, efectivamente se encuentra con un montón de lápidas que están desperdigadas por todo el lugar de la excavación. Layard se queda atónito porque él está seguro de que no había lápidas en ese lugar antes. Pero de la noche a la mañana han aparecido fantasmagóricas lápidas que han brotado de la nada, impidiéndole llevar a cabo cualquier tipo de excavación. Así que para poder explicar este misterioso fenómeno, Layard comienza a preguntar entre los locales de la zona y se entera de algo asombroso. Y es que el gobernador de Mosul había mandado hombres para que arrancaran lápidas de los cementerios musulmanes cercanos y de esa manera los colocaran en la cima de la colina para impedir las excavaciones, a menos que Oglu tuviera algún beneficio de ellas. El detalle surge cuando el soldado encargado de vigilar a Layard para que éste no excavara, este soldado era del mismo pueblo donde habían arrancado las lápidas del cementerio musulmán y estaba tan enfadado de que habían arrancado las lápidas de sus familiares, tíos, abuelos, tatarabuelos, quién sabe, que decidió hacerse el ciego frente a sus trabajos de excavación allí con Layard. De esa manera Layard logra seguir excavando a pesar de la prohibición del gobernador Oglu. Por fortuna, poco tiempo después, las autoridades otomanas deciden deponer a Oglu y en lugar de él ponen a otro que no es tan complicado, no es tan malo como este peculiar personaje. De esa manera, Layard continúa con sus actividades en esa colina. Cierto día, en sus excavaciones, de pronto escucha los gritos despavoridos de los trabajadores, gritando: ¡un jinn! ¡Un genio! ¡Un demonio! ¡Un espíritu maléfico! Y descubre que los obreros han desenterrado una gigantesca cabeza de piedra de 2 metros con forma humana. La mayoría de los árabes pensaron que eso era un jinn o un genio de la mitología árabe. Pero uno de los obreros se convence a sí mismo de que lo que tenían delante era el mismísimo cazador Nimrod. En Génesis está relatado sobre un hombre que había sido de gigantesca estatura, un cazador delante del Señor, de hecho bisnieto de Noé, y que fundó el primer gran reino sobre la tierra, y que por su mismísima estatura y por su poder se convirtió en un hombre muy arrogante y se atrevió a desafiar al mismísimo Dios. Por eso, al recordar esto, el hombre, el pobre obrero de Layard, sale corriendo de la excavación 30 kilómetros hasta Mosul, gritando y encontrándose con toda la gente, diciéndole de que el mismísimo Nimrod ha vuelto a la vida y que va a matarlos a todos. Cuando llegó a Mosul, corrió por las calles, por los mercados, por los bazares de la ciudad, gritándoles a todos lo mismo: Nimrod ha vuelto a la vida y nos va a matar a todos. ¡Ah! La noticia llega hasta el nuevo gobernador de Mosul y él lo que piensa es que tal vez encontraron los restos del mismo Nimrod y que quizás han encontrado esa tumba. Por eso de nuevo le manda decir a Layard que detenga las excavaciones, alegando de que ese es un cementerio y que deben tratar los restos de Nimrod con el correspondiente respeto. Layard tuvo entonces que conseguir que el gobernador llegara hasta Nimrod y enseñarle lo que habían encontrado y explicarle que no eran sus huesos, ni tampoco un jinn, ni tampoco un demonio, ni un gigante revivido, sino más bien que han desenterrado lo que se le conoce como un lamazú asirio. Un lamazú asirio es una bestia mitológica exactamente de los asirios. Algo así como un toro alado con rostro de hombre,
y solían colocarlo en los palacios asirios para proteger las estancias de acceso al salón del trono. Ellos creían de que con su aspecto terrible, sus imponentes ojos, tenían el poder de asustar a los malos espíritus y dioses malignos que estaban en el aire para ellos en su cultura. Layard, cuando encontró los Lamassu, comunicó a Canning para pedirle más dinero. A Layard le costaba mucho convencer a Canning de financiar sus excavaciones. Él quería a Layard trabajando, pero como un espía, no como un arqueólogo. Pero con el hallazgo de los Lamassus, con piezas que podían enviarse al Museo Británico, Canning le envió una carta al ministro británico para pedirle financiación para las excavaciones de Layard. La carta dice más o menos así: en las orillas del Tigris, no lejos de Mosul, hay una gigantesca colina llamada Nimrod. Mi agente ha tenido éxito en la tarea de abrir aquí y allá, y sus trabajos se han visto recompensados por el descubrimiento de muchas esculturas interesantes y un sinfín de inscripciones. Si finalmente la excavación da lo que promete, hay muchas razones para confiar en que el Museo Británico derrotará al Louvre. En este momento, franceses e ingleses estaban compitiendo de una manera tremenda, aguerrida, fuerte, para poder ganar poder, fama, etc. De igual manera estaban compitiendo el Museo Británico y el Louvre de Francia. Layard continuó su excavación gracias a la nueva financiación que llegó del Museo Británico, gracias a esos Lamassu. Layard nos cuenta: subimos a la colina artificial y en la cima no se destaca en ninguna de las piedras del interior. Solamente se ve una forma ancha, lisa, donde solo crecen algunas plantas silvestres. Bajamos unos 20 peldaños y nos halla de pronto entre una pareja de leones alados con cabeza humana en forma de portal. En el laberinto subterráneo reina gran movimiento y confusión. Los árabes corren en distintas direcciones. Pasamos entre los leones a la sala principal. En ambos lados vimos gigantescas figuras aladas, algunas con cabeza de águila, otras como si fueran seres humanos que llevan en las manos signos misteriosos. Se hallan de nuevo en pie las placas de alabastro antes caídas, y entre ellas penetramos en un laberinto de relieves que presentan carros, jinetes, batallas y asedios. ¿Acaso los obreros levanten la nueva placa y nosotros esperamos llenos de impaciencia y curiosidad para ver qué nuevo acontecimiento de la historia siria, qué costumbre desconocida o qué ceremonia religiosa nos explicará el relieve grabado en la misma? Cansados salimos del edificio y nos hallamos de nuevo ante la amplia meseta que la tierra ha formado sobre la montaña de ruinas de la ciudad. Sobres de campo, yermo en parte, poblado por las tiendas de los beduinos. En vano buscamos huellas de los maravillosos restos que acabamos de contemplar. Casi nos inclinamos a creer que hemos soñado o que acabamos de oír la narración de un cuento oriental. Gracias a la financiación, la excavación logró encontrar lo que hoy se le conoce como el Obelisco Negro, donde se retratan las hazañas del rey asirio Salmanasar, y se ve al rey Jehú, rey de Israel, o Jehú como se le conoce también, registrado en la Biblia, y se encuentra rendido en este obelisco negro. En 1847, Layard encuentra la manera de arrancar finalmente los toros alados, montarlos en estructuras de madera, arrastrarlos hasta el Tigris, montarlos en barcas de madera con hombres armados y llevarlos hasta Bagdad, montarlos en la desembocadura del Tigris en un barco y enviarlos finalmente hasta Inglaterra. Todo esto llevó más de un año. En 1849, gracias a la fama que le habían proporcionado sus hallazgos en Kalhú, o sea Kala, Layard pudo abrir una segunda excavación en un yacimiento que los franceses ya habían iniciado. Pero gracias a las influencias de Canning fue posible literalmente echar a los franceses. Y todo esto sucede en lo que se le conoce como la colina de Koyunjik. Era muy pero muy alta.
En vez de excavar desde arriba, ellos decidieron entonces excavar túneles que recorrían directamente el interior de la ciudad como si se tratara de una mina. Nada más comenzó a excavar, se encontró con el palacio de uno de los más grandes reyes de Asiria, el palacio del rey Sennacherib, entendiendo que estaba exactamente excavando en la ciudad perdida de Nínive. En el palacio encontró una serie de relieves que nos llevan al momento en que ocurrió las más grandes victorias asirias, como el terrible asedio a la ciudad de Laquis, una de las ciudades fortificadas del antiguo reino de Judá. Salmanasar había eliminado del mapa al reino de Israel y ahora Sennacherib ataca con toda su furia al reino de Judá, y entre las ciudades que conquistó está Laquis. Podemos ver en esta imagen prisioneros hebreos capturados y empalados vivos frente a las murallas de Laquis para hacer caer el ánimo de los defensores. También vemos algunos soldados asirios con sacos de tierra para levantar rampas y minar las murallas que resisten al fiero ataque del gran rey Sennacherib. Al final de sus excavaciones, más allá de los lamasús y de los relieves del rey Sennacherib, encontró el descubrimiento más importante de todos los que hizo en su vida. Penetró en una nueva sección del Tel, la cual estaba resguardada por dos misteriosas figuras, mitad hombre y mitad pez. Layard penetró en un pequeño lugar donde encontró miles y miles de tabletas de arcilla. Él todavía no lo sabía, pero acababa de encontrar el archivo del rey Sennacherib. Ahí mismo, más tarde, encontró también en otra sección de los túneles lo que sería la biblioteca del rey Asurbanipal. Entre los edificios que se sacaron a la luz se encuentran, además de los dos palacios mencionados, también los templos de los dioses Nabu e Ishtar. Otros arqueólogos continuaron la obra de ellos a lo largo de todo el siglo XX. Aún así queda mucho por descubrir en un segundo montículo de ruinas también ubicado dentro de los límites de la antigua ciudad de Nínive. Se le conoce también a ese montículo como Neví Yunus. En español eso sería Profeta Jonás. Y se sabe que contiene las ruinas del palacio del rey Esarhadón, que vivió desde el 681 hasta el 669 a.C. No se han encontrado demasiadas excavaciones debido a la presencia en ese lugar de un santuario musulmán, que de hecho, aunque no me lo creas, también está dedicado al profeta Jonás. La ciudad de Nínive tenía un perímetro de 12 kilómetros, a juzgar por las ruinas de su muro, todavía visible, en el que había 15 puertas. La superficie de la ciudad, de forma ligeramente triangular o trapezoidal, era de 1.640 acres o 6.560 metros cuadrados, lo que permite suponer que tendría alguna población de aproximadamente 160.000 personas. A esto debe agregarse un cierto número de personas que sin duda vivían fuera de las murallas. Esto coincidiría con los 120.000 habitantes mencionados en Jonás 4:11. Entre las 10.000 tablillas de arcilla descubiertas originalmente en las bibliotecas de Nínive, se encontró una en particular de interés para el mundo cristiano. Se trataba del relato asirio del diluvio, cuya traducción fue asignada a George Smith. Tal vez uno de los textos más significativos por su relación con el relato del Génesis dice de la siguiente manera: en el transcurso del séptimo día envié una paloma. La paloma fue y buscó un lugar donde descansar, pero no lo halló y regresó. Envié una golondrina. La golondrina buscó un lugar donde descansar, pero no lo halló y regresó. Envié un cuervo. El cuervo fue y vio los cadáveres sobre las aguas, y los comió, y nadó, y vagó lejos, y no volvió. A este relato se le conoce en la actualidad como el poema de Gilgamesh. Gilgamesh, según el poema épico, fue el rey de una ciudad antigua situada en la ribera oriental del río Éufrates, llamada Uruk. Muchos académicos creen que las referencias al diluvio fueron añadidas por un editor que utilizó de base otro misterioso documento más antiguo que este, llamado el poema
de Atrahasis. Una pequeña referencia al diluvio también está presente en poemas de Gilgamesh. Son sumerios, son más antiguos, de donde las versiones posteriores babilónicas consiguieron buena parte de su inspiración y temática. Una académica llamada Lourdes Pulido en 2015 puso dentro de su tesis doctoral una comparación de los escritos existentes que dan referencias al diluvio, y sus resultados son muy interesantes. Ella propone que existe una relación entre el poema de Gilgamesh y también relatos sumerios, acadios y también lo que se le conoce como el Génesis de la Biblia. Voy a enumerar los puntos de conexión que ella encontró. Número 1. En las tres versiones hay una referencia clara al castigo divino. Número 2. El diluvio tiene por objetivo principal el fin de todo ser vivo. Número 3. Los protagonistas tienen como papel hacer sobrevivir la especie. Número 4. Hay una nave o un arca, barco, como le quieras llamar, que es usada para salvarse del diluvio. Número 5. Los relatos coinciden en que las naves o arca tienen una puerta y ventanas. Número 6. La compasión para con la humanidad está presente en todas las versiones de este relato. Número 7. Existe una lista de aquellos que suben a bordo. Y de hecho en la epopeya de Gilgamesh, poema de Gilgamesh, un personaje cuenta de que cargó en la nave todo lo que tenía, oro, plata y también una simiente de todo lo vivo, así como a su familia y también a la parentela de él. Podemos entender que en el poema de Gilgamesh que descubrió la Yard y también en las demás culturas no se está intentando probar la existencia de un diluvio. Más bien dicho, se da por hecho que este diluvio mundial causó la destrucción del planeta. Yo puedo proponer de que Moisés recibe la revelación de Dios y de esa manera puede encontrar la verdad acerca del diluvio, del origen de la humanidad, que se había perdido y modificado en las demás culturas a lo largo de la historia. Pero bueno, creo que ese tema lo vamos a tratar en otro capítulo. Y así acaba la épica travesía de la Yard, la travesía que nos llevó a la ciudad de Cala y a la ciudad donde Jonás fue a predicar, donde el legendario rey Sennacherib cimentó su imperio y donde se encontró también el mítico poema de Gilgamesh, que tiene referencias al gran diluvio que cubrió toda la tierra. Apresúrate ahora a suscribirte a nuestra expedición en el botoncito que abajo va y presionar también la tablilla que en tu idioma nativo dice la palabra me gusta. Ahora bien, dime una cosa, ¿cuál de estos edificios tiene que ver con Mesopotamia? Tienes 9 segundos para poder escribirlo. Nos vemos en el próximo capítulo.